Bienvenidos, agentes. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros, vamos a hacer una entrevista que creo que os va a interesar a bastantes de vosotros. Estoy aquí, como siempre, por supuesto, con mis compañeros Nicolás Tomé y Quique. Buenas, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas. estamos? Expectantes, expectantes. Bueno, vamos a ver. Yo no creo que tenga mucho que decir, pero aquí tenéis a Clotildo para hacerle todas las preguntas pertinentes. Vamos, que él las responde todas. O no van por ahí los tiros. No, no es a Clotildo. Me encanta que me haga esa pregunta. Quique va a ser el que nos va a responder a quién tenemos con nosotros para entrevistar hoy. Dime, Quique, cuéntanos. Bueno, señores, pues tenemos el inmenso placer de contar en nuestro programa hoy con la presencia de don Juan Manuel Muñoz Chueca, historietista, dibujante, animador y durante más de 44 años, principal entintador de nuestros queridos personajes, además de otros de el maestro Ibáñez. Nacido en Barcelona en 1961 y un auténtico placer contar con él hoy. Hola, Juanma, muy buenas. Hola, muchas gracias por invitarme a esta reunión. Gracias. Nada, gracias a ti por prestarte. La verdad es que teníamos muchas ganas de contar contigo y de que nos cuentes tantas cosas interesantes del mundo de Ibáñez y de tu trabajo dentro de Bruguera y fuera de Bruguera. Así que, sin más dilación, voy a empezar a hacerte alguna preguntita. Muy bien. Dispara. Vamos a ver, ¿cómo empezaste en el mundo del dibujo y del entintado? Bueno, pues yo imagino que como casi todos los que nos hemos dedicado a este mundillo, de niño ya ves que te mola dibujar, lees cómics continuamente, eran otros tiempos, era el mayor entretenimiento que había, aparte de la televisión, 2 canales, y al final digo, oye, pues yo me quiero dedicar a esto. Mi madre me decía, oye, pues tienes mano, mi abuela también. Y al final, pues me decidí, con 14, 15 años, hice un curso por correspondencia, entonces, de una escuela a distancia que se llamaba CEAC. Y hice el curso de dibujante humorístico. Ahí no es que aprendiera a dibujar, pero yo aprendí truquillos, técnicas, cómo se debía hacer las cosas, recursos, etcétera. Y a partir de ahí, pues me preparé una paginita que me llevé un día, bueno, mi padre me llevó a Bruguera, la antigua sede de Bruguera en Barcelona, en la calle Campi y Fabrés, una calle estrechita, pequeñita, y allí fui, enseñé los dibujos, me salió a recibir a una salita que luego es muy famosa, que otros lo han comentado, y el director artístico del estudio, que era Blas Sanchís, que, Sanchís. Sanchís, exactamente, era un señor que ya debía, bueno, por entonces debe tener casi la edad que yo tengo ahora, pero bueno, le debió parecer que digo, este chavalillo, pues a lo mejor puede hacer algo, y necesitaban entintadores porque era una época de increchendo, de trabajo brutal, especialmente pues con Ibáñez y otros dibujantes, también Escobar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me ofrecí a hacer unas pruebas. Me dibujaba yo unas viñetas, se las llevaba, así estuve como un mes yendo y viniendo hasta que me dio el ok y me dio lo primero para entintar, que ahí fue muy valiente y yo lo pasé mal, y eran unos personajes que casi nadie los debe recordar ya, pero eran de la época bruguera, Pillo y Bollo. Y entonces, bueno, pues estuve con esas 2 paginitas, yo qué sé, posiblemente más de una semana, ¿no? Con muchísima paciencia. Subrayar que entonces había que entintar con plumilla de dibujo. O sea, es que el rotulador no lo querían ni ver ni en pintura. ¿De qué año estamos hablando? Pues hablamos del año 77, 78. Empiezo a tener, o sea, cuando yo tenía 16 años. Si tengo ahora 63, que no hay ningún problema en decirlo, pues hacer la resta. Yo creo que era por ahí, por el 77, 78. O sea, fantástico. Y a partir de ahí ya me fueron dando otras cositas de Smith. De Smith me daban del profesor Tragacanto. Fantástico. Del Iranta Rococó, otro personaje que luego se Claro. Luego ya empecé a entintar historias cortas de Ibáñez, o no de Ibáñez,
porque también en aquel momento ya estaba dibujando páginas Ramón María Casañes. Y también intentaba yo. Y luego se fue Casañes, llegó otra chica que también dibujaba, que era de su estudio, que esa chica no sabía entintar, con lo cual yo acababa entintando las páginas de ella. Lourdes Martín. Ah, No sí, Lourdes, claro. Lourdes Sí. Martín. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el comienzo. A partir de ahí la cosa se fue liando. Me fui al servicio militar. Ahí hubo un año que desaparecí y que se quedó mi hermano entintando, que le enseñé. O sea, que también es un tío muy válido. Lo que pasa es que él me decía, yo no puedo estar tantas horas sentado delante de una mesa. No lo soporto. Y bueno, pero oye, hizo su función y luego volví yo y cogí el testigo y se continuó intentando. Hasta que la Bruguera empezó a tener problemillas. Claro, sí, problemillas, efectivamente. Lo he dicho en minúsculo, Sí. en diminutivo. Claro, amablemente. Vale, vamos a ver. Bueno, ¿Cuál una es cosita. Sí, Perdón un perdón. momentito. A mí me Sí. gustaría, porque creo que lo has pasado por alto y creo que Dime. es muy importante. No, me refiero en el devenir de contar la historia. Lo Sí. importante que es una de las cosas que has dicho, que es que fue tu padre el que, viendo que dibujabas bien, Sí. dijo, vamos para allá y vamos a ver qué dice esta gente. Quiero decir, para mí es una fuente de inspiración muy importante, porque en vez de decir el niño dibuja y ya se dedicará a una cosa más seria, ¿vale? Ahora lo has dado. Creo que como fuente de inspiración es buenísima porque claro, el mundo de las artes nunca ha tenido buenos amigos, especialmente los padres y las personas que se encargan de ser los tutores, ¿no? Porque dicen, no, es que este mundo es muy, en fin, que sí es bohemio, que si no se gana mucho, etcétera, etcétera. Sí, búscate un trabajo estable con esto. Un trabajo serio. Bueno, Claro. y no les falta razón. No les faltaba razón. Claro. Pero mi padre supongo que me vio con tanta ilusión y que, bueno, dijo, bueno, voy a llevarlo y tal. Y bueno, y mi padre también me apoyaba, ¿eh? O sea que nunca me dijeron nada en contra. Mi padre, mira, nada que ver. Mi padre era taxista, o sea, fíjate el hombre era. Pero bueno, dijo, pues yo soy el mayor. Y mi hermano es el menor y bueno, me cogió y dije, venga, va, que te acerco a Bruguera y llévales esto y a ver qué te dicen. Vale, sí. y como curiosidad, ¿cuánto te pagaban por página de entintado entonces? Hostia, eso sí que... No, en pesetas, Dios mío, no me acuerdo. No me puedo acordar, quizá, a lo mejor te miento, ¿eh? A lo mejor eran 200 pesetas por página o 200. Es que no lo recuerdo. Claro, Sí recuerdo una cosa. Se cobraba semanalmente. Vale. Sí, eso ya no existe. Ya, claro. Tú les pasabas la factura, ellos lo bajaban a contabilidad y a la semana siguiente ya la tenías disponible el dinero para cobrar. Bajabas a una especie de semisótano y ahí estaba la ventanillita, la típica ventanilla que había una señora que te pagaba en trinco en un sobre. Ya está. Claro. Y ibas tan feliz cada semana con tu pasta a casa. O sea que. Claro. Ellos comprobaban la cantidad de páginas que habías entregado. Exacto. Sí. ¿Cuál era tu ritmo de trabajo aproximadamente en aquella época? Pues, ¿Cuándo empezaste? El ritmo, cuando ya empecé a hacer, pues por lo menos hacía 5 o 6 páginas a la semana, aproximadamente. Claro. Pues también cuando ya hacía la producción de Ibáñez, ya sea de Mortadelo, de Rompetechos, de tal, pero por ejemplo de Mortadelo, claro, las páginas eran 6 semanales. Es que era así, porque salía en la revista semanal. Sí o sí, tenías que hacerlas. O sea, Ibáñez iba a su ritmo, venga, toma, la siguiente tanda, entíntalas, ibas con ellas y te daban otra. O sea, que es así. Vale. Y mientras que tú estabas con Mortadelo y Filemón, a la vez también estabas entintando otros personajes de Bruguera. No. Sí, bueno, sí, a veces alternaba, ya te digo, con los de Schmidt. Recuerdo que hice una prueba para entintar los Zipizape de Escobar. Sí. Y más adelante incluso para dibujarlos. Pero a Escobar no le hacía ninguna gracia que nadie ni le dibujara ni le entintara sus personajes. Era un hombre mucho más mayor en ese momento que Ibáñez. Claro. Sí, siempre se le ha hecho
la Claro. broma esa Ibáñez de que era el viejo, ¿no? Ahí Sí, con claro, sus sí, sí. cejas y la pipa y tal. Claro, ¿no? Y su pipa, que yo lo recuerdo en esa sala de espera, haberlo visto entrar con su carpeta y su pipa. Allí no se esperaban, los grandes no esperaban, ¿eh? Los grandes entraban Claro, directamente a la hombre. redacción, ¿eh? Ibáñez con su puro. Ibáñez tenía otro estilo y su traje impecable siempre. El tío parecía un Ah, ejecutivo, ¿eh? O sea, no te lo pierdas. qué bueno. Sí, 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 Allí sí, también sí. vi pasar pues a Raf, a Edmond, a mucha gente. Ahora mismo ya pero bueno, Raf, qué casi maravilla. todos. Yo lo único que era el único que esperaba allí fuera. Los demás entraban todos. Vale, pues a ver, cuéntanos un poco el proceso de entintado. O sea, a ti cómo te entregaban las páginas y tú cómo las entregabas. Bueno, O sea, ¿las recogías ma- allí? ¿Te las enviaban? más No, que otra recogí cosa allí. también, no Dime, solamente el proceso, o sea, vamos a empezar desde la base. ¿Qué es dime. entintar? ¿Qué es entintar? Entender, vale. Contrario a lo que alguna gente dice, que es repasar el lápiz, para nada. Evidentemente tú tienes que coger y ese lápiz lo tienes que interpretar, porque el objetivo de entintar es darle volumen, darle vida a los personajes y, que no se olvide, corregir los pequeños errores del lápiz, que casi siempre hay, porque los dibujantes también trabajan o trabajamos con prisa y siempre se nos escapa algún detalle, algo en la proporción. Ibáñez le pasó en algunas ocasiones, y a todos nos ha pasado, dibujar 2 manos derechas o 2 pies izquierdos. Estas cosas yo lo tenía que redibujar. Digo, aquí algo falla. Digo, el meñique está al revés. Y es que le había puesto la misma mano en los 2 lados. Pero bueno, son chorradas. Pero eso hay Era que hacerlo. la IA antes de la IA. Exactamente. Yo Claro. era la IA. Yo era la IA. Mira, ¿ves? Ahí se ve que sobre el lápiz de Ibáñez, yo los últimos tiempos lo que hacía era usar lápiz azul, porque era menos Sí. agresivo y luego al escanear ya no se veía. Y pues yo ahí acababa de ajustar la nariz, la proporción, si la curvatura de Mortadelo se había quedado corto, mil detalles, mil detalles. Y Qué o sea, yo interesante. me lo dejaba tal cual yo quería encontrármelo para intentar sin dudas. O sea, para ir sobre seguro. Merecía la pena. Hay quien me decía que para qué hacía este trabajo. Pues yo creo que sin este trabajo previo, el resultado Claro, de las páginas no hubiera sido el mismo. claro, Y claro. no quiero hablar mal, pero bueno, no es mal. Bueno, la persona que luego se ha dedicado, un gran profesional, por cierto, a hacer esto cuando yo desaparecí del mapa, esta fase no la hacía. No la hacía. Mm. Entonces se notaba. Y además no había tocado mucho Mortadelo y Filemón durante su carrera y bueno, pues se percibían ciertas cosas que no acababan de cuadrar. A la gente le chocaba, ¿no? El resultado final. Claro, es que la experiencia es un grado, está claro. Claro, lógicamente. Yo es que he mamado Mortadelo y Filemón. Claro. Es así, es así. Entonces, por Además, ejemplo, es que llegas en la época, en el 77, 78, que es la Sí, época imperial de Bruguera. Siempre se ha sí, dicho que es sí. cuando está todo, las historietas más míticas, más cuando está en todo lo alto. Porque yo creo que, no sé si puedes estar de acuerdo conmigo, que justo cuando una cosa va a empezar a ir mal, pues 2 días antes ha ido estupendamente bien, que yo creo que es cuando llegas tú a Bruguera, ¿no? Estaba en plena ebullición, Sí, sí, totalmente. las Totalmente. historietas más míticas, y bueno, pues por algún motivo, pues todo empieza un poco a ir un Bueno, pues poco como yo me temo que el problema no era el producto, el problema era ah, las malas claro, inversiones que hizo Bruguera en Sudamérica. claro, Lo sabe todo el Mm. mundo. Allí tuvieron impagos tremendos, porque tenía delegaciones en Colombia, México, Argentina. Mm, Yo hasta donde sé, pues hubo impagos, no llegaba el dinero y claro, eso al final se resentía. Bruguera claro, era un monstruo enorme. Allá recalábamos todos los de la profesión. Es raro quien no en algún momento trabajó para Bruguera, porque es que era eso o la nada. O tenías que irte al claro, extranjero, como luego ocurrió. claro. Pero evidentemente había mucho trabajo. Ibáñez, aparecimos los que luego nos llamaban negros, haciendo historietas completas, pero es que él era imposible que pudiera hacer 30 páginas semanales. Es decir, no podía hacer Claro. Mortadelo y Filemón, Pepe Gotara y Otilio, Sacarino, Rompetechos, las portadas de los semanales, los extras, los especiales. Era una burrada de trabajo. Ese hombre vivía pegado a la mesa.
Entonces, claro, pues necesitaba alguien que le aligerara un poco el trabajo. Yo y otros que en su momento también hicieron un trabajo parecido, desde dentro del estudio, porque dentro de Bruguera había un estudio, había como, yo creo que había 6 o 7 personas, Tino Santanac, luego estaba, Ana María Mora, no, ¿cómo se llamaba? Toni Balcells era otro de los que estaba allí. Había un entintado muy bueno, Ángel. Había como 6 personas, 6 o 7 personas, un par de chicas y cuatro dibujantes masculinos. Y ahí salía ya parte del trabajo, de historias apócrifas y de entintado. Pero no era suficiente. Entonces se ve que el día que yo aparecí allí, Sanchís dijo, hostia, a ver, este chaval tiene cara de pringao. Este va a currar lo que no está escrito. El becario. Exactamente. Entonces, Yo era el una becario, pregunta. es verdad. Con 16 añitos que me decían, ¿pero qué haces aquí, chaval? Y digo, mira, que he tomado una decisión que no sé si será la correcta. Pero Claro. Con tantos técnica- personajes, perdón, con tantos personajes que dices bueno, que sabemos que hacía Ibáñez, ¿tú te has centrado básicamente en Mortadelo y Filemón o también has tintado cómics de Rompetechos o del Botón en Sacarino, Pepe Cotero y Otilio? Rompetechos ocurrió que hubo durante muchos años un parón, sequía absoluta del personaje. Hasta hará yo diría que hará unos 10 años que han salido, se hacían historias que luego se recopilaban, eran historias de 6 páginas o de 8 y luego se han recopilado en tomos. Ese era lo más reciente, eso sí, eso lo pasaba todo por mis manos. De Sacarino realmente entinté pocas porque las dibujaba Lourdes, se me han cruzado los nombres, porque había otra entintadora, una señora bastante más mayor que yo, evidentemente, que se llamaba Laura Masanella, y esa señora entintaba también. No había nadie más, era ella y yo y lo que se hacía en el estudio, no había nadie más entintando. O sea que... Vale. Y otros personajes, Pepe Gotera sí que también entinté. Es que ya hay momentos que no me acuerdo todo lo que ha pasado por mis manos. Claro. Normal. Ya te lo digo. O sea que... Vale, mira, técnicamente, que quería saber, pues Sí. esto es rotulador, ¿no? O sea, siempre has rellenado, por ejemplo, digamos a Mortadelo con rotulador. ¿Ese negro siempre ha sido rotulador o ha sido también tinta, plumilla? Al principio, como antes creo que te he comentado, usábamos plumilla. Y el negro Para lo ponía todo. yo para todo o prácticamente todo. Algún detallito, alguna cosa, si había que rotular unas letras, por ejemplo, como esto, pues sí que había que hacerlo con rotulador porque eso con plumilla te puedes morir. Entonces, claro. Pero, y los negros sí, con pincel y tinta china, también los he hecho. Wow, vale, ok. Sí, hacer los negros, que es la última fase del trabajo. Lo último que se pone son los negros. Pero vale, bueno, ok. con el tiempo empecé a combinar plumilla y rotulador. Rotulador y rotuladores que aparecieron entonces. Bueno, Rotring usaba también los estilógrafos y luego ya los calibrados, los rotuladores calibrados, 02, 04, 05, 08, que también fue otro gran invento. Claro, de cuando empezó. Sí, y últimamente ya los últimos, pues te diría yo que los últimos 15 años, puede que hasta más, ya era todo rotulador, pero combinaba, usaba el rotulador pincel, otro gran descubrimiento, y porque te permitía una flexibilidad similar al pincel, pero con tinta de rotulador. Y te ahorrabas el engorro de unta el pincel en el tintero era un peligro siempre en la mesa. Siempre, claro. El Y goteo. y esto se acaba inmediatamente, al cabo de pocos segundos. La tinta china, cuidadito, que luego si ponías la mano, la liabas. Entonces usaba la plumilla para algunos detalles, pero al final ya todo con rotuladores pincel y rotuladores calibrados. Todo. Vale. Hay una cosa que nosotros tenemos mucha curiosidad y es en la producción dentro de Bruguera. Sí. Porque nosotros sabemos que había una cantidad de cabeceras enorme cuando salió Mortadelo, Super Mortadelo, Mortadelo Especial, Mortadelo Gigante, etcétera, etcétera. Entonces, como sabemos que eso era un estudio y que funcionaba muchas veces de, oye, entrégame X páginas, entonces lo que nosotros sospechamos es, ¿hay material inédito que no ha salido porque algunas cabeceras se han caído
y no continuaron, como por ejemplo la revista de Rompetechos, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú recuerdas o tú has hecho algo que tú dices, esto lo hice yo, pero esto nunca se publicó? ¿Tú tienes recuerdo de eso? Si te soy sincero, es algo que ignoro, sí, no lo sé. Vale. Yo solo recuerdo el momento que fue un poco drástico cuando desaparecieron la revista semanal. Ahí las cosas empezaron a cambiar. Pero yo no podía saber qué material se había quedado en un cajón, no lo sé. Lo sé de más reciente. De más reciente sí que me lo he comentado en alguna ocasión con otras personas que había varios álbumes de Ibáñez que llevaban 4, 5 o 6 años en un cajón que no se habían editado. O sea, por ejemplo, Hachís Salud. Sí. Evidentemente porque parecía que políticamente el tema no era... Sí. No producía tanta gracia como pensaba Ibáñez. Pero bueno, lo dejaron ahí. Y luego el del supermercado. También se quedó en un misterio en el supermercado. Misterio en el supermercado. Sí, yo, o sea, seguro que Quique sabe algo, pero yo no. Yo pensaba que era, sí, por la temática además, ¿quién diría que eso estuvo en un cajón años? Pues estuvo el de Hachís Salud. Bueno, mira, lo podría buscar, tengo por aquí la libreta con las fechas cuando lo entregaba yo. Y maravilloso. 4, 5 o 6 años, sí, creo que era. El del supermercado, entonces, Finas. Dime. Perdón. ¿El del supermercado se editó? Sí, creo que es el último que ha salido. Está en la lista. Un instante que lo tengo aquí. Sí, se llama Horror en el hipermercado, me parece. Sí. Misterio en el hipermercado. Vale. Pero el nombre original no era esto. El nombre original era el hipermercado de Valdetras. No, el hipermercado de Valdetras. Hostia, ahora se me ha olvidado. Vaya trasto, o algo así, no me acuerdo, tendría que buscarlo. Ya os digo que perdonéis, que a veces hay cosas que se me... normal. Claro, oye, es una producción tan vasta. Hablando de este ejemplar y de tantos otros, el hecho de escribir sobre una temática en particular, por ejemplo, este título o el caso del bacalao o miles de otros que hemos estado viendo a lo largo de tantos años, ¿era todo cosecha de Ibáñez o la editorial puede decir, oye, mira, nos hace falta que escribas un número, que dibujes un número de las Olimpiadas, por ejemplo? ¿Cómo iba ese tema? Sí, había algunos que eran, los paría él directamente, los más habituales de aventuras, malos, gángsters, tal cual, pero había algunos de temática, cuando empezó a meterse con la temática de la actualidad, la política, por ejemplo, el especial en elecciones, con Trump también, había uno que era la carrera espacial, era Cacao Espacial, cuando había algo, y luego... Muchos eran encargo de la editorial. Decía, tienes que hacer uno sobre el tesorero. El tesorero fue un bombazo. Claro. Porque, claro, estaba todo en pleno apogeo, el lío que había. Entonces, evidentemente, él me dijo en una ocasión, arrepentido estoy de haberme metido a hacer este tipo de cómics de temática política social, porque me caen por todos lados, ¿sabes? Claro. Claro, lo posicionaban a un lado, izquierda, derecha, y decía, perdón, le importaba 3 pepinos la política. O sea, porque me lo dijo muchas compañeras. Sí, claro. Pero es curioso, nosotros que lo hemos ensalzado tanto en ese sentido, en el sentido de que qué bien se lo tenía que estar pasando analizando la actualidad bajo su prisma. Y después resulta que no le hacía tanta gracia tener que... A ver, imagino que crearlo, sí, y evidentemente él desarrollaba los gags con el estilo Mortadelo utilizando los personajes. Ahora, que luego, una vez ha sido editado, se ha vendido y tal, un poco la reacción del público o de algunos medios, pues bueno, hombre, la famosa portada en la que el avión está incrustado en un rascacielos, que todo el mundo dijo que era un adivino. No era un adivino, era un chiste de lo más habitual en muchos cómics dentro de... Yo qué sé, de poner un cohete despegando en un rascacielos con toda la estructura, porque lo he llegado yo a meter de fondo en alguna historieta, porque hubo una época que él me pedía que... Estaba claro, es que hacía el gag, y luego había que meter los detallitos. Eso es lo que te íbamos a preguntar. Es que lo has puesto en bandeja, porque te íbamos a preguntar precisamente sobre eso. Nosotros nos hemos dado cuenta, y analizando mucho en nuestros programas, especialmente en ciertas épocas,
Sí, que sí, hay cómics en especial que prácticamente cada viñeta tienen un hombre con una trompa en vez de nariz por detrás, sí, un ratoncito en una barra tomándose una cerveza. Y sí, entonces sí. siempre que lo analizamos y lo vemos decimos, bueno, ¿esto lo ha metido Ibáñez o esto lo ha metido el entintador? No, 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 no. Normalmente él, durante muchos tiempos, los dibujaba él, metía esos detallitos. Quizá no eran cada viñeta, pero cada 3, 4 viñetas había algo de fondo, algún detallito, alguna cosa absurda y alguna chorradita. Un tío con 3 patas que pasaba andando por detrás, o yo qué sé, Sí. un coche que desaparecía en la viñeta y llevaba, en vez de tubo de escape, una chimenea en el techo, cosas de Sí. este tipo. Luego hubo Ajá. en alguna ocasión que yo creo que el hombre es imposible estar pariendo ideas, dice, mete tú lo que te se ocurra. Y en algunas Normal. historias yo dibujaba algún detallito, buscaba algo similar a lo que él hacía y bueno, lo colocaba. Lo colocaba. Y Ah, volviendo al tema de político que has dicho antes de dibujar cosas que son socialmente, quiero decir, que están de moda básicamente por el Sí. Trump, etcétera, etcétera. ¿Podemos hablar un poquito de la censura? O sea, quiero decir, ¿había algún tipo de censura por parte de la editorial que Ibáñez quizá dibujara una cosa y dijera, mira, esto no vayas por ahí? ¿O él tenía la libertad de expresarse como quería? Yo me da la sensación de que él nunca le habían puesto ningún tipo de límite. Me da la sensación, claro, yo no puedo estar en las reuniones que él tuviera con los directivos. claro. No tengo ni idea. Y tampoco me lo contaría el hombre, supongo. Claro. Pero bueno, yo le veía un alma libre, ¿eh? O sea, hay que decir que no tengo yo muy claro que el carácter que él tenía no creo que fuera de aceptar imposiciones. No sé cómo decirlo. Era un hombre con una Ajá. personalidad fuerte y tal. Pero, Ajá. hombre, y no nos engañemos, era Ibáñez. E Ibáñez era el tótem en la editorial. O Claro, sea, es que claro. nadie se atrevía a darle así en la cabecita. No, no, porque Claro, era sostenía a Bruguera, lo básicamente. que sostenía Bruguera. Exactamente. Claro. Eso nadie lo podía negar. Pues quería volver un poco hacia atrás a preguntarte cuál fue lo Sí. primero que entintaste que salió de manera comercial en historia larga. ¿Cuál fue tu primer álbum? Creo recordar, y alguien ya me lo recordó hace tiempo porque yo no lo situaba, creo que fue El Vacilón, el álbum del Ah, Vacilón. Es el primero que entinté. Eso fue nada más volver del servicio militar. O sea, debía tener yo 21 años, 21 o 21 y pico. O sea que, y ese fue la primera que toda la historia, las 44 páginas, pasaron por mis manos. Fue la primera. Ajá. Vale. ¿Y también entintaste alguna de las historias cortas que salían Sí, pero en te las digo la verdad. revistas y eso? Sí, te digo la verdad, pero ahora mismo me dices que te diga el título de alguna y no soy capaz. Ha habido aficionados que me han dicho, mira, esta que he encontrado aquí de 6 páginas es tuya. Y digo, pues sí, pero la tenía totalmente Olvidada. olvidada. normal. Sí, francamente, sí, 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 sí. Vale. Y de algunas, bueno, ¿cuáles son tus historietas largas y cortas preferidas Bueno, de a ver, Mortadelo y volvemos a Filemón? lo mismo. De las cortas me va a resultar difícil recordar alguna. De las Claro. largas lo tengo todo más en mente. A lo mejor no coincido con el gusto de la mayoría de los lectores. Claro, Bueno, no, Hombre, no. claro. yo, dejando aparte que el Normal. sulfato atómico era otro mundo, porque eso fue un Claro. salto al cómic belga, eso sí que fue Sí. dirigido por la editorial, porque entonces el cómic belga, Franquin, etcétera, rompían en el mercado y le dijeron que, bueno, que girara ese estilo. Y Bañez lo hizo magistralmente. Claro. Pero me gustaba más la siguiente, el Valor y al Toro. Valor y al Toro, para Oh, mí, me encanta. yo me he reído con esa historia. Me he reído Guau, mucho. O sea, me acuerdo muchísimo. como lector que me partía. La escena del toro en el transatlántico y luego en el hotel y Efectivamente. tal, es brutal. Sí, Yo creo que el camarero se del me ha quedado, transatlántico. el camarero, pobrecito. O sea, realmente eso me grabó porque era como una escena de cine mudo cómico, porque hablaban, ¿no? Pero esos gags eran tremendos. Yo me reí mucho. Y otras más recientes, hay quien no está de acuerdo. Yo voy a decir una que me gustó mucho, Mortadelo de la Mancha. Mortadelo de la Mancha me Sí. pareció Ah, genial, claro. porque Sí. no tanto la historia, pero la puesta en escena y los diálogos con castellano antiguo
ya te partías de risa con vuesa merced, dirá lo que quiera, pues ya te ríes, porque es que era muy gracioso, ¿eh? Y luego hay una escena que se meten con la lanza y el caballo en una escena de, joder, un music hall, me parece que era music hall, y pasan Sí, allá arrasando sí, 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 todas sí. las Ah, sí, bailarinas. me acuerdo. Me parece recordar, es que claro, me cuesta a veces recordar todas de las viñetas y de qué álbum son, porque yo llegó un Normal. momento que me acordaba de casi todo. Me decían, ¿dónde sale tal vestido de no sé qué? Y recordaba el álbum y la viñeta. O sea, ¡Wow! claro, cuando hubo épocas que tuve que dibujar cómics enteros, claro, yo tenía que buscar referencias y tenía que dibujarlo, Claro. pues si él ya había dibujado un caballero medieval, pues yo tenía que buscar el caballero medieval, no me lo podía inventar yo así a mi estilo. Claro. Claro. ¿Y cuáles han sido los personajes que más te ha gustado entintar? O sea, ¿te Hombre, gusta más alguien dentro de- del universo? ¿te Aparte de refieres Mortal y dentro? Filemón. Bueno, pues te diré que dentro de Mortal y Filemón, la que más me gustaba entintar era la Ofelia. Era muy agradecida, redondita, era contundente, o sea, bien, me encantaba. Y luego, pues el rompetechos. El rompetechos parece que no, pero bueno, me encantaba hacerle los pelitos y tal. Bueno, también tenía una ventaja, era un único personaje, más los secundarios. Claro. Claro, o sea que, claro, y además cabezón y el cuerpo pequeñito y con un traje negro. Eso la verdad que por ahorro de tiempo era fantástico, pero bueno, Claro. sí. En cuanto a personajes de Ibáñez, realmente todos me motivaban igual, o sea que no había grandes diferencias. Bueno, y aquí tenemos ah, mira, claro, normal. Sí. Bueno, tenemos no sé si conoces a Clotildo, que No, es no tengo el gusto. no, pues Clotildo es nuestra mascota del programa, porque Sí, cada vez que vemos a un cerdo en uno de los cómics, pues nosotros sí. decimos que cantamos cerdo. Y entonces llega Clotildo y canta cerdo. Y claro, Clotildo quiere saber cuántos cerdos habrás entintado. Pues muchos, porque salían con sus culitos redondos rosados en muchas viñetas. O sea que sí, muchos Sí, nos cerditos hemos y dado cuenta. todo tipo de bichos, ¿eh? Todo tipo de Sí, bichos. sí. Sí, no, les Eso es otra, gustan los mucho animales. los animales, que los Sí, sí, dibuja sí, con muchas ganas y con mucho detalle. sí. Pero lo de los cerdos es una cosa que es casi en cada álbum. O sea, se Sí. cuentan con los dedos de una mano los álbumes en los que no hay un cerdo. En los que Sí. no. Sí. Tienes razón. Siempre, e incluso salían, pues como esos detallitos secundarios de fondo, pues a veces veías ahí pasar el culete de un cerdo al fondo, bueno, Sí. por ejemplo, por medio de la oficina del despacho del súper, por un pasillo, y veías un tocino que iba por allí. Pi, 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 pi. Y bueno, sí, era un recurso que lo utilizaba bastante. Es que es un animal gracioso. Es gracioso. Las cosas como son. Vale, hay una pregunta dentro de tu mundo de entintador y dibujante. Sí. ¿Tienes algún entintador? ¿Has analizado dentro del mundo del cómic algún entintador que tú hayas dicho, chapó, este tío hace un trabajo magnífico? Si te digo la verdad, no me fijaba demasiado. Lo que sí A ver, miento. Hay un dibujante, que ya no está con nosotros tampoco, que era Raf. Y a mí de Oh. Raf, lo Sí, que me gustaba precisamente era su trazo a tinta, que era nervioso, perdón, es que era, no sé cómo lo hacía realmente, porque era todo lo contrario al estilo de Ibáñez, que era calculado, los grosores, y me sí, encantaba esa tinta dinámica, esa sería la palabra, dinámica, y que, sí. oye, tenía un estilo totalmente imposible de imitar. O sea que, Claro. La verdad es que Raf bueno, también me era gusta, impresionante. también me gusta Jan, su Sí, estilo de tinta, también es contundente, sí. también me gusta. Es que a mí me gusta ese tipo de entintados. Claro, de otros entintados tipo cómic serio y tal, no puedo opinar porque no es lo mío. También me Claro, gustaba mucho pero sí, claro. Franquín, brutal, Claro. también el entintado de Franquín, brutal. Hombre, Franquín, la verdad es que ha sido una influencia súper grande en Sí, todo, bueno, el cómic europeo y en español también por sí. eso, porque trae al primer plano
los personajes. Totalmente, totalmente. Y además con una calidez, a mí me encantaba. Y a veces analizaba los trazos y digo, esto, aunque lo intentes imitar, no puedes, te tiene que salir Claro. intuitivamente. O sea que era un trazo muy, muy, muy del corazón. Él le daba esa impronta que era inconfundible. Claro. Técnicamente, ¿cuál fue el primer TVO que te llamó la atención? Uf. La parte técnica que tú dijeras, oh Dios mío, ¿qué acabo de ver? No lo sé. Que te La llamó la verdad que atención. debo ser sincero y estaba yo muy influenciado por todo lo de Bruguera, porque es que básicamente, o sea que, Claro. pero sí, lo que te comentaba, me gustaba el estilo de Raf, que era todo lo contrario quizá porque era todo lo contrario al estilo de Ibáñez. Pero Ajá, bueno, y aún así conseguía el resultado súper sí. interesante. Estoy intentando, el estilo de tinta de Schmidt, siempre hablo de lo mismo, del mismo mundillo, pero Sí, también me gustaba. claro. Schmidt también tenía una tinta muy buena, muy buena. Sí, O sí, sí, sea que, sí. Tragacanto, rococó. La verdad es que a mí sí, me sí, fascinaba y me parecía muy gracioso. Sus sí, personajes tienen mucho impacto. sí. Entonces, también técnicamente, los fondos también los hace siempre el mismo dibujante. O sea, porque sabemos, por ejemplo, que en animación hay algunas veces que los fondos los hace un artista y el dibujo del personaje es otro. Pero aquí en los dibujos también hay alguien que en algún momento dado te dijera, mira, los fondos están ya y tú nada más que tienes que poner el personaje. No. Desde luego con Ibáñez y Bruguera eso no me lo encontré nunca. Lo que sí a veces, Ibáñez a lo mejor había algún pequeño error de récord de una viñeta a otra, de que había, ¿cómo te diría yo? Pues yo qué sé, un cenicero encima de una mesa que luego no estaba, pues yo lo añadía, esos pequeños detalles. Pero él ya plantaba el fondo, O sea que no, en la animación sí que es cierto que se dibuja por... Hay especialistas en fondos y hay especialistas en figuras. O sea que... Vale. Y ahora, en color, porque hemos visto que hay algunas veces que hay unas diferencias de color y además incongruencias de lo que tú has dicho, fallos de récord de color de la misma superficie en una Sí. viñeta y en la siguiente ser de otro color totalmente distinto. Hubo una época dantesca, lo voy a decir así, con el color. Fue dantesca porque es que dolían las retinas. O sea, había veces que... Sí, no, yo he visto el pantalón de Filemón azul en vez de rojo y estas cosas que dices, pero vamos a ver, el señor que daba el color no se había mirado nunca un álbum anterior y sabía por lo menos... Y ves Eso mismo nos hemos preguntado nosotros durante el programa. Pues yo creo que era porque, mira, puede ser, igual hablo por hablar. No les pagaban demasiado y la prisa era tremenda. Pero claro, veías una habitación en la que estaban los personajes con la pared azul y en la siguiente era rosa. Hostia, pues intenta mantener un poco de coherencia. Pero bueno, mira, no sé, claro, igual iban, con perdón, de culo. Y a veces decían, va, esta no tiene importancia. Venga, pues No, pero amarilla esta y esta rosa. hemos llegado a Claro. ver hasta el súper vestido de otro color también. Sí, o sea, sí, en alguna ocasión hemos visto al súper vestido rojo, me parece que era. Y la Ofelia, quiero recordar que en alguno también salió con otro color. La Ofelia lleva siempre su vestido rojo de toda la vida. O sea que y el súper de azul y el bacterio es más variable, pero bueno, también. Sí, Vale, sí. habíamos leído que hay algunas veces que el color se daba en imprenta. Pues esto ahí ya me pierdo, pero puede ser. Claro, pero es Bueno, que lo pero que no sabíamos era esa técnica. pero eso quizá sea ya el color en imprenta. Vamos, como no sea que ya había ordenadores y ya se hacía se hacía el color sobre los fotolitos y se hacían en pantalla, no lo sé. Yo es que la parte del color nunca me he metido en ella y no sé cómo ha ido evolucionando. Sé que hubo un momento que se pasó del acetato que os comentaba al coloreado digital, pero no me preguntes cuándo ni cómo, es que el colorista era un misterio siempre. No lo sé. Qué bueno. Entonces, no hablabais entre vosotros. Esa es una buena pregunta. No hablabais. No. O sea, podías tener un colorista, podías tener después el que ponía la tipografía o los diálogos. El rotulista. El rotulista. Claro. Pero Bueno, pues, no tenías ningún contacto entre vosotros.
No nos conocíamos para nada. Lo único que yo conocía a los del estudio, si hablamos de Bruguera, si hablamos de Bruguera, Sí. y yo entregaba mis páginas y después lo que hicieran con ellas, quién ponía el color, quién rotulaba, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Luego, años después, ya en la época esta de Random House y tal, pues ya sí que averigüé quién era Rubén Larrea, era el que daba el color y maquetaba. Bueno, que a consecuencia de su aparición en los créditos, pues bueno, luego os explicaré. Oye, Una cosa y lleva a la otra. una pregunta que siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Por qué cada 2 o 3 páginas es frecuente ver la firma de Ibáñez? Pues no sé por qué lo haría, porque antes era casi siempre al acabar el episodio, cuando había la revista semanal, Sí. 6, 8 páginas, casi siempre en la última viñeta la metía en el margen, la incorporaba, ¿no? Pero es verdad, luego hubo una época que firmaba cada tantas, sí, metía donde le parecía que la viñeta no iba a molestar, metía así, vertical, o en el suelo de la viñeta, pero no me preguntes por qué. Bueno, supongo que a lo mejor le dijeron que para evitar que fusilaran dibujos o algo, no lo sé, empezó a poner la firma. ¿Los paquitos es todo idea de Ibáñez o algún paquito adaptaste tú? ¿Cómo? La firma de Ibáñez que, por ejemplo, sí. Yo hice algunas. Sí. Yo hice algunas, pero porque me lo ordenaba la editorial. O sea, claro, evidentemente la editorial me decía que pusiera la firma. Claro, yo la imitaba al máximo posible y la ponía. Que si la analizas bien, con detalle, se nota. Se nota porque, claro, uno conoce su trazo y conocía el trazo de Ibáñez, pero intentas, pero Claro. es como una rúbrica. Una rúbrica tienes que ser una máquina para ser un falsificador, para imitar exactamente la pulsación y la longitud de las letras, ¿no? Pero sí que los ponía así. Vale, entonces, en lo que es el proceso, o sea, Sí. a ti te llegaba, porque es que al final eso no lo hemos hablado. O sea, ¿cómo era el proceso? ¿A ti te llegaban los dibujos, te llegaban o tú los ibas a recoger para entintarlo? Mira, ¿Cómo funcionaba la cosa? Los últimos 25, después de Grijalbo, me voy a poner en ese punto. No, desde Grijalbo. Yo iba al estudio. Grijalbo, Ibáñez trabajaba en una agencia que se llamaba Literart, que la dirigía Ana María Palé, que fue directora artística de Bruguera, hasta que la cosa se fue y se empezó la gente a ir. Vale, montó esa agencia, Ibáñez y otros dibujantes como Raf, como Rovira, etcétera, trabajaban también para ella, porque claro, había que... Y entonces en Grijalbo apareció la revista Guay y ahí muchos encontraron posibilidad de trabajar. Vale, pues yo iba allí, al centro de Barcelona, recogía las páginas, me las llevaba a mi casa, las entintaba, las volvía a llevar, al cabo de una semana, poco más o menos, y recogía otra tanda de páginas. Y ese proceso se repetía continuamente. A veces había un hueco, que a lo mejor Ibáñez no había podido terminar a tiempo la última página, las últimas páginas, y tenía que esperar a que me avisaran. Y bueno, también, y cuando yo dibujaba cómics enteros, que también, algunos con guión de Ibáñez, en esa época casi todos, yo las llevaba ya completamente acabadas. Es decir, no revisaba nadie el lápiz. Yo dibujaba y luego lo entintaba y lo llevaba todo. Claro, las entregas se tardaban más porque lógicamente yo tenía que hacer todo el trabajo. Entonces, pues en vez de una semana, pues eran 2 prácticamente de faena. O sea, que es así. Como por ejemplo, ¿de qué números podemos hablar? Bueno, no solo Grijalbo, Ediciones B, pues yo qué sé, El Candidato, El Profeta Jeremías. ¿En Bruguera era el mismo proceso también? O sea, ibas a recoger el dibujo, lo entintabas y lo entregabas. Vale. Sí. Después de la época de Grijalbo, la cosa ya cambió. Vale. Y ya iba directamente yo a casa de Ibáñez. Es decir, okay. Lo mismo, el mismo proceso. Recogía las páginas, yo entraba allí, estaba él en su estudio, su mesa, estaba yo en el Santa Santorum, que mucha gente ahora ha descubierto después de su desaparición. Y bueno, allí charlábamos un rato. Tampoco nos pasábamos la mañana y tomando vinos, quiero decir, porque es un hombre que iba siempre a tope. Y además me estaba esperando, como quien dice, con el motor en marcha, para que yo le trajera las páginas, toma las siguientes, venga, que me voy para la editorial. Porque él las llevaba siempre personalmente. En alguna ocasión le mandaron algún mensajero, pero él quería llevar sus páginas siempre en persona y se las entregaba allí a Manuel de Cos, que era el editor, y llevaba las páginas allí.
O sea que le entregan hacia él. Y el mismo proceso, pero en vez de ir a la editorial o a Grijalbo, yo iba a su estudio. O sea que... Vale. Estupendo. ¿Hay algún chiste de Mortadelo y Filemón que tú digas, este es uno de los chistes con los que más me he reído de dolerme la barriga? Pues creo que antes lo he comentado, ¿eh? Es que realmente es el que se me quedó grabado en mi preadolescencia. Y fue toda esa escena del toro de Valoria el toro. O sea, reírme a carcajadas, que no es habitual, pero sí, me pareció una de las escenas o secuencias más divertidas que yo recuerdo. Hay muchas, pero esa lo que pasa que tenía una extensión de acción porque iban pasando muchas cosas con el toro, desde el barco, o sea, realmente me reí con esa. Esa me parece una de las geniales. También es muy divertida la de... Parece una tontería. Cuando están en el sulfato atómico en la frontera, que está la barrera bajada, están los guardias aquellos que parecían nazis, cuando a ver cómo vamos a entrar, y el Mortadelo se le ocurre más que con el dedo así decir Herunter, Herunter, ya está, ya entraron. Dice, claro. Venirse para acá con nosotros, anda. Es aquello, ¿cómo entramos? Pues tú cágate sus antepasados y verás cómo te abren la barrera y te meten para adentro. Pues el sistema Mortadelo. O sea, efectivamente. Ese me hizo mucha gracia. Oye, vale, Juanma, perdona, Chema. Sí, volviendo al tema de claro, nos has hablado un poquito de la relación que tenías o la falta de ella que tenías con los demás miembros del equipo. Sí, y entonces, claro, al hablar de Ibáñez, pues nos gustaría también conocer un poquito cómo era tu relación con Ibáñez. Si era solamente una relación estrictamente profesional o también tenías un poquito una relación personal con él después de tantos años. ¿Cómo era su carácter en ese sentido laboral? Bueno, era una persona, a ver, ¿cómo lo voy a describir? Muy responsable, muy consciente del trabajo y de que lo primero era el trabajo tenía que estar bien hecho y tenía que estar a tiempo, porque él se autoexigía lo mismo. Entonces, pero bueno, sí que hablábamos un poco de la actualidad, en algunos días que íbamos un poco más relajados, o yo había llegado con más tiempo, o no tenía el coche de doble fila y podía, antes de que me lo multaran. O sea, claro, es que... pero bueno, sí, hablaba de todo el hombre. Ya os he comentado antes que el tema de la política le resbalaba, francamente. Yo creo que estaba desengañado, me da la sensación. Y luego, pues bueno, hombre, sí tuvo una relación personal conmigo, hubo una época, bueno, se casó su hija mayor, me invitó a la boda. Oye, eso, pues yo Hombre, claro. Yo lo invité a la mía, a él. No quiso venir, pero oye, fue muy generoso conmigo y mi esposa. Bueno, anda con el regalito, ¿no? Un regalito que en aquellos tiempos dices, hostia, yo esto no lo toco. Y bien, era un buen hombre, sí, no se puede decir otra cosa. Y estoy seguro que yo cuando ya tuvo nietos, se desvivía por sus dos nietos. O sea, quiero decir, para él era algo muy... Era el típico abuelo me acuerdo, alguna vez en los últimos años, estaba el mayor allí dibujando y el pequeño en una mesita que tenía al lado del estudio y los tenía allí también dibujando. O sea, normal. Claro. Genial, qué maravilla. Vale, ¿hay algo que tú recuerdes de trabajar en Bruguera especial que tú dijeses? Que hayas visto, por ejemplo, un cambio muy distinto de trabajar, por ejemplo, en Bruguera a trabajar en Grijalbo o después. O sea, que tú dices, la estrategia de trabajo o... No había grandes cambios en este aspecto. O sea, la diferencia con Bruguera es que a mí me cogió más jovencito y quizá lo veía todo con más ilusión, así de claro. Y solo pensaba qué suerte tengo de que estoy haciendo lo que me gusta. Porque realmente es aquello que dices, no sé cómo lo he conseguido, pero aquí estoy. Vale, pero con Ediciones B ya la relación era mucho más a distancia. Porque como yo ni iba, más que excepcionalmente algún verano, cuando ya Ibáñez pillaba vacaciones y estábamos entregando la última tanda de páginas y me pedía por favor que las llevara yo porque él se iba de vacaciones, entonces yo, sí, en ese momento llegaba allí, pero era todo era una empresa mucho más grande en aquellos tiempos y otro sistema. Llegabas, preguntabas, bajaba el editor o decía que suba a la planta tal, no me acuerdo si era la 3 o la 4, y bueno,
era otro tipo de relación. Y con Ibáñez no ha habido, desde que iba a su casa siempre fue el mismo trato, ¿eh? Siempre fue el mismo trato. Las editoriales, evidentemente, con Random House ya la cosa, bueno, ahí se complicaron un poco las cosas en los últimos años, que ya, bueno, si hay ocasión ya lo explicaré un poquito, todo lo que ocurrió. Vale. El tema de los apócrifos, o sea, sí. esto ¿cómo funcionaba? O sea, llegas y te encargan, te dicen, venga, cuéntanos, vas a hacer esto y te pedían exactamente lo que querías que hiciera o... Sí. No, es que, a ver, tú trabajabas con un guión dado, un guión que en esa época, cuando Bruguera empezó la cosa a tambalearse, se creó el equipo B, o el Bruguera Equipo. Ahora los confundo, ¿eh? Vale. Ahí estábamos, la Laura Masanella está en tintadora, la Lourdes Martín, había Jaume Rivera como guionista, estaba Jesús de Cos, hermano de Manuel de Cos también como guionista. Claro. Había 2 o 3 guionistas y nosotros. Y nos tuvimos una reunión con la gerencia de la editorial y en ese momento, pues que creo que Ibáñez los había mandado un poquito a paseo, pues tenían que seguir sacando material. Entonces empezaron a montar un equipo para que empezáramos a dibujar páginas, como si no hubiera mañana. Lourdes se dedicó más bien a Sacarino y yo a Mortadelo y Filemón. Y bueno, los guiones, pues unos eran mejores, otros peores. Debo decir en honor a la verdad que los de Jesús de Cos eran muy buenos. Por ejemplo, el profeta Jeremías era de él. O sea, quiero decir, y siempre yo creo que hay consenso entre los aficionados de que sus gags eran los más parecidos a los que hubiera hecho Ibáñez. Quiero decir que imitaba muy bien el estilo cínico y brutote de Ibáñez. Y bueno, trabajamos, pues bueno, había que hacer un álbum de 44 páginas, nos daban, yo qué sé, pues 2 meses o 2 meses y medio. Pero podías retrasarte un poco, pero tenías que dibujar. Yo los dibujaba y entintaba a veces y a veces los dejaba solo a lápiz. Y los entintaba pues esta señora Laura Masanella o alguna otra persona. Pero ese momento... 2 meses y medio, Dios mío, para un álbum entero de 44 páginas. Qué burrada. Sí. Yo creo que entre 2 meses y medio y 3 meses. Tendría que mirarlo a ver más o menos la... Claro, es que siempre hemos dicho nosotros que contrasta mucho con, por ejemplo... Ibáñez se hacía 5 álbumes en un año y lo que sería Asterix se hace un álbum cada 6 años. Entonces, es tremendo. Es tremendo. Evidentemente, la laboriosidad y complejidad quizá de los dibujos de Asterix tienen mucho más trabajo las viñetas, evidentemente, y tal, pero oye, es que llegamos a hacer 5 de Mortadelo y luego historias cortas por medio y incluso uno de rompetechos. O sea, era tremendo. O sea, yo no descansaba. O sea, yo no tenía. Yo el día que descansaba era el sábado por la tarde-noche. Ya está. ¡Wow! Ya. Con mi mujer. Claro, y es que de verdad, porque es una santa y mis hijos, pobrecicos, pues bueno, intentábamos como pues, podíamos. Pero es que era domingos incluidos. Yo trabajo el día de Navidad muchas veces, hasta la hora de comer, porque si no llegaba. Y sin vacaciones. Y sin vacaciones. Sí, he llegado a quedarme mira, por acabar uno de los últimos álbumes para Random, me quedé sin vacaciones. Wow. Ibáñez también, pero como yo soy el último de la lista, claro. Él aún acabó, pero yo aún me tocó pringar los últimos 8 días trabajando en las últimas páginas. O sea que, volviendo al tema de los apócrifos, a mí lo que me gustaría saber es cómo sentó. O sea, quiero decir, de repente os sientan en una reunión y dicen, oye, mira, que sepáis que a partir de ahora nosotros nos vamos a encargar de las historias y tal, ya no vais a recibir... quiero decir, tuvo que ser bastante dramático que de repente os sentaran a todos y dijeran, oye, que Ibáñez ya no es parte de este proyecto. Bueno, nos lo veíamos venir, porque nos íbamos enterando de todo, porque hubo una época muy convulsa que había allí hasta huelgas en Bruguera y tal. Claro. Después, a ver, nosotros éramos profesionales y nos teníamos que ganar la vida. Evidentemente no ibas a decir que no, no ibas a decir que no. Y decías, bueno, además veías que era una oportunidad única. Yo decía, hostia, qué responsabilidad dibujar los personajes en lugar de Ibáñez. Claro. Nunca creí que podía llegar al nivel de Ibáñez, evidentemente. Eso sería estúpido por mi parte, pero intentaba hacerlo lo más dignamente posible. Claro. O sea que, pero bueno, luego las cosas se complicaron aún más. Luego llegó la época de los impagos. Claro. Luego empezaron a pasar meses sin pagar.
sea, yo llegué a estar 9 meses trabajando y haciendo páginas sin cobrar y se iba acumulando la deuda. Claro. Gente que paró, tengo información de que nunca cobró lo que le debían, nunca. Claro. Yo al final, gracias a Dios, logré, porque se hizo un chanchullo, no me expliques cómo, una tal producciones editoriales y allí fuera de Bruguera y ahí nos pagaban. O sea que, pero yo cobré todo, yo cobré hasta la última página, pero hubo una época muy mala y hubo una reunión, que siempre la comento, que fue dantesca, con el gerente que se llamaba Conde, me acuerdo perfectamente, en Bruguera. Nos metieron en una sala todos los dibujantes y colaboradores, nos llamaban colaboradores a todos, pero los dibujantes yo los diferencio. Ahí estaba Tran, ahí estaba Raf, ahí estaba Rovira, todos menos Ibáñez, que ahora explico el porqué. Porque de repente el señor gerente dice, bueno, que sepan que estamos en una situación tal, muy delicada, no sé qué, no sé cuánto, y hemos decidido en la editorial únicamente liquidar la deuda con el señor Ibáñez, porque es el que mantiene la editorial activa. Te hablo entonces, si no recuerdo mal, no quiero mentir, de 9 millones de pesetas, ¿vale? Bien, nadie más cobró en aquel momento. O sea, decidieron pagar solo a Ibáñez. Recuerdo, eso sí, el cabreo monumental que cogió Raf cuando oyó eso, salió, no me extraña, y abandonó la reunión dando un portazo. Y no sé si alguien más. Hombre, era una bofetada en la cara. O sea, no tanto porque unos sí y otros no, pero bueno, que tenían que haberlo. La editorial tenía que haber sido que todos teníamos familia o teníamos que vivir y debieron repartir de alguna manera la posibilidad de que la gente cobrara algo. Ahí la cosa ya se fue a la porra. Ahí realmente ya te digo, luego lo acabé cobrando, pero aquello fue yo creo que ahí ya se desconectaron de la editorial muchos dibujantes, ya dijeron hasta aquí hemos llegado. Claro. Qué horror. Claro. Gratis, con la promesa de a lo mejor cobraré, no lo sé. ¿Crees que si la editorial se hubiera enfocado solo en lo que era España y no la división americana, México, Bogotá, donde editaba, ¿crees que hubiera sido distinto el destino de Bruguera? Pues nunca lo sabremos, pero es evidentemente, yo creo que allí por la editorial también corría el rumor de que había demasiado, a ver, voy a decirlo como lo digo suavemente, demasiada gente metida en oficinas en Bruguera, ¿vale? Gente, entre comillas, no productiva o menos productiva. Entonces, los que hacíamos el material con el que luego se trabajaba éramos los peor tratados y nos llamaban colaboradores. No, pues no. Yo me acuerdo en una reunión de los sindicatos de UGT que estábamos la plantilla y fuimos muchos dibujantes y gente, y bueno, y entintados y tal, que yo llegué a comentar que, creo que lo dije en voz alta, digo, lo lamento, pero yo creo que aquí todos somos igualmente trabajadores de la editorial, ya sean los que están en plantilla como los que trabajamos desde fuera. Merecemos la misma consideración. No, y la gente estaba de acuerdo, claro, pero claro, ellos ahí cada uno salvaba su trasero, con perdón. O sea que fueron momentos muy, muy convulsos. Hubo un intento de compra por un tal Antúnez, un empresario venezolano o colombiano, que luego fue todo un bluff, no había dinero detrás, o sea, hubo un momento de esperanza, pero posiblemente invirtieron demasiado en el fuera. O sea, abrieron tanto el abanico que ya no controlaban, sí fue un monstruo. Y luego empezaban a irrumpir ciertas cosas como la televisión, los dibujos animados, y algún videojuego. Todo eso empezó a hacer algún daño a la venta semanal de cómic. Evidentemente, los chavales ya diversificaban y todo eso pues debió influir. Claro. Bueno, pues... No lo sé porque esto solo lo sabían los grandes directivos. Yo ahí ya... Ni idea, ni idea. Simplemente quería comentar que hemos llegado al final de la primera parte. Muy bien. Y ahora continuaremos en la segunda parte. Bueno, y hasta aquí el final de la primera parte de nuestra entrevista con Juanma Muñoz. Pero hay más. Si te gustaría conocer qué pasó exactamente entre Juanma y la editorial, o te gustaría quizá saber cómo es trabajar para Disney, que también estuvo un tiempo trabajando con ellos, o quizá te gustaría saber qué conocía Juanma de la famosa libreta de Ibáñez, por favor suscríbete a nuestro Patreon y continúa con la segunda parte de la entrevista, además de tener acceso a vídeos exclusivos y noticias de los tíos de la tía y apoyarnos un poquito en nuestro canal. Nos vemos en el Patreon.